Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Muy buenas Gloria noches, a Dios, aquí pastor. estamos alrededor de las 8 de la noche en Los Ángeles. Pastor Ramírez, le voy a pedir un gran favor. Mire, de carrera salí de mi casa y no traje reloj. Amén. Allí tenemos uno. Allí está bien, pastor. Mira, yo puedo mirar, yo puedo mirar ahí. Correcto. A ver si está bien el horario. 8:05, No está bien aquí el reloj. Bueno, estamos aquí empezando listo. Hoy vamos a estudiar lo que es la gran ramera en el libro de Apocalipsis. Esta religión falsa que se va a levantar en los últimos tiempos, en los tiempos de la gran tribulación. Y hoy vamos a estudiar ese tema, hoy nos toca ese tema. Esta es la clase del seminario teológico práctico. Estas clases no es que las empezamos ahora porque se están enseñando estos tópicos debido a este virus, no que estábamos ya en estas clases. Es un curso de 3 años que yo doy en diferentes iglesias y acá en el área de Los Ángeles me toca acá en la ciudad de Pomona. Es la primera iglesia del Cordero que pastorean los pastores Ramírez. Pastor Ramírez, si fuera tan amable, nos dirigiera en la oración para bendecir. Claro que sí. Señor Dios glorioso, gracias, amado Señor, en este momento. Te pedimos, amado Señor, que tú seas, amado Señor, en medio, amado Señor, de estas instrucciones. Que tú seas, amado Señor, amado Dios, trayendo tu palabra, amado Señor, ungiendo por medio de tu Santo Espíritu a nuestro amado pastor, amado Señor, Aquiles Acosta, amado Señor, en el cual te pedimos que sea, amado Señor, usado grandemente para que, amado Dios, puedan, amado Señor, surgir esos nuevos pastores, nuevos remanentes, esos nuevos servidores tuyos, Señor, en los cuales, amado Señor, ponemos, amado Dios, nuestra fe y nuestra confianza en que tu obra seguirá adelante. Te damos toda la honra, Señor, con esa unción. Te damos, amado Dios, el primer lugar en este seminario. Gracias, amado Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. A ver, Pastora Ramírez, de ahí, desde atrás de las cámaras, mándenos un saludito. Diga hi en inglés. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que asistan todos los días de seminario. Esto es de gran bendición para ustedes y para mí también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a empezar la clase de lo que es este tópico de la gran ramera. Ese es un título que no lo inventamos nosotros, sino que está en la Biblia y lo vamos a ver. Primeramente, antes de entrar en lo que es este tópico de la gran ramera, que se encuentra, para los que están tomando nota, que nos ven y están tomando nota, se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18. Antes de eso, vamos a estudiar lo que es la apostasía. La apostasía, porque la apostasía es una señal que Dios nos da antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Ese glorioso acto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que aquí vemos que antes de este arrebatamiento que hemos leído, no voy a entrar en muchos detalles en el arrebatamiento porque no es el tema de hoy. Además de eso, que usted puede entrar a Facebook y buscar los mensajes que hemos predicado. Hemos predicado ya 4 estudios bíblicos donde hablamos en detalles acerca del arrebatamiento de la iglesia. Solamente quería leer el versículo bíblico para esos que no han visto las clases, entiendan que va a haber un arrebatamiento, que estas señales que están aconteciendo, todo este asunto de este virus y de los grandes terremotos que está habiendo en todas partes del mundo, maremotos y todo este asunto de la atmósfera, como los polos
se están derritiendo. Todas estas cosas están escritas en la palabra y son señales de que Cristo viene pronto. Son señales antes del fin. Y una de las señales, que es una preparación para la gran ramera, por eso quiero que lo estudiemos un poquito, muy brevemente lo vamos a estudiar, es la apostasía, lo que la Biblia llama la apostasía. Y lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí lo menciona bien grande, bien clarito y bien grande también. Está hablando de la venida de Cristo. El versículo 2 dice, 2 de Tesalonicenses 2:2, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que esto, apostasía, tiene que acontecer antes de que Cristo venga en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué cosa es la apostasía? ¿Qué cosa es? Bueno, vamos a hacer un poquito de hermenéutica a la palabra apostasía. Vamos a estudiar lo que es la palabra apostasía un poquito. Es una palabra compuesta que nos llega del idioma griego. Recuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y nosotros hemos adoptado muchas de esas palabras griegas y se han convertido, han llegado a ser parte de nuestro idioma castellano, pasando del griego al latín y del latín al castellano o español, como se conoce hoy en día. La palabra griega compuesta es apo y estasis. Apostasía, apo y estasis. Apo significa salir fuera, en este caso salir fuera de la fe. Salir fuera de la fe. Y estasis significa colocarse en otra fe. Entonces, un apóstata es una persona, voy a repetir otra vez, una palabra compuesta de apo y estasis. En el griego, en el castellano es apo, estasía. Apo significa salir fuera de, en este caso salir fuera de la fe que uno tiene. Y luego estasis significa colocarse en otra fe distinta. Y no solamente colocarse, sino predicar esa fe distinta en contra de la fe que se tenía. En contra de la fe que se tenía. Entonces un apóstata es una persona que ha tenido una experiencia con Cristo, la ha abandonado, y ahora se dedica a predicar contra esa fe que ha tenido en Cristo. Eso es un apóstata, la corrupción de la iglesia. La corrupción de la iglesia. No quiero meterme en temas aquí muy controversiales, pero eso es lo que significa la palabra apostasía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis que nos describe la divinidad de Cristo. Cristo se manifiesta a Juan como el que era, el que es, el Todopoderoso. Y luego le permite a Juan verlo. El Señor Jesús verlo al apóstol Juan, que lo vea glorificado. Y la Biblia dice que el Señor se le apareció con su rostro que resplandecía, con su cuerpo, como sus pies como fuego, como bronce, glorificado. No quiero entrar en mucha profundidad ahí porque no es el tema. En el capítulo 2 y 3 se nos da del Apocalipsis, se nos da la enseñanza de las 7 iglesias. ¿Para dónde vamos? Nos vamos para la última. Porque la última iglesia de las 7 describe la condición de la iglesia antes del arrebatamiento de la iglesia del Señor.
que ese arrebatamiento, ese rapto lo vemos en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Fíjense que los primeros capítulos de Apocalipsis son cronológicos, van en orden. No es así el resto del libro de Apocalipsis. En otras palabras, el capítulo 14 viene describiendo una cosa. Capítulo 14 de Apocalipsis nos describe a Cristo en el monte de Sión, y eso acontece después del capítulo 19, después que la arresta al anticristo y al falso profeta. Vaya, que es muy importante para entender el libro de Apocalipsis que del capítulo 6 al capítulo 20 no es cronológico, no está en orden, sino que hay cosas que acontecen al final que se relatan antes. Bueno, no es así los primeros capítulos. Vemos las 7 iglesias y la última iglesia de los últimos tiempos. En otras palabras, si Cristo va a venir el mes que viene, nosotros estamos viviendo los tiempos de la última iglesia, en caso que el Señor fuera a venir. Y nos enseña la Biblia cómo es que está esa iglesia apóstata, esa iglesia de la apostasía de los últimos tiempos. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, la iglesia está arrebatada, la vemos en el cielo ya. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 empieza la gran tribulación. Y la iglesia no va a pasar la gran tribulación, de acuerdo a mi opinión, o no a mi opinión, a lo que yo creo que dice la palabra de Dios, la opinión de la palabra de Dios. La vemos en Apocalipsis 4 y 5 arrebatada, y en el capítulo 6 empieza la gran tribulación. Vamos a describir la condición de la iglesia apóstata antes de la venida de Cristo en Apocalipsis 3, versículo 14. Dice: el mensaje a la iglesia de Laodicea. Es más, que hay un dicho hispano que cuando hay una confusión muy grande o cuando hay un problema muy grande se dice: eso es una Laodicea. Hay gente que ni conoce la Biblia ni ha leído la Biblia y utilizan esa fraseología. Eso es una Laodicea, significando es un gran rollo, un gran problema, una gran confusión. Entonces la iglesia apóstata, la iglesia que se va a corromper antes de la venida de Cristo, la vemos reflejada en las enseñanzas de la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea fue una iglesia que existió y el Señor le dio a través del apóstol Juan a la iglesia que existió en el Asia Menor, la iglesia de Laodicea, esta enseñanza. Fue una iglesia real, fue una iglesia que existió, pero la enseñanza que se le da a ella es la enseñanza séptima, 7 iglesias, que significa la totalidad de los tiempos antes que Cristo venga. Así que estas iglesias no solamente fueron iglesias, las 7 iglesias, las de Éfeso, las de Esmirna, las de Pérgamo, las de Taitira, la de Sardis, la de Filadelfia, la de Laodicea, fueron iglesias que existieron de verdad, y a cada una de ellas el Señor les habla a través del apóstol Juan de su condición. Pero cada una de estas iglesias nos enseña a nosotros la condición de cómo puede estar la iglesia hoy. Como, en otras palabras, el problema de Éfeso es un problema que puede tener una iglesia hoy. La situación de Esmirna es una situación, porque Esmirna fue una de las que no recibió ninguna reprensión. Entonces hay iglesias consagradas, dedicadas a Dios, donde el Señor no tiene ninguna reprensión. Aunque hoy me cuesta trabajo a mí pensar que hay una iglesia que se parezca a Esmirna. Yo creo que la mayoría de nuestras iglesias se parecen a todas las demás. Pero la última es la iglesia de Laodicea. Bueno, no quiero invertir demasiado tiempo aquí porque quiero que entremos en el tema de la ramera. Pero ¿por qué estoy invirtiendo tiempo de explicar lo que significa la apostasía? Que significa salir de la fe para colocarse en otra fe contraria y predicar contra la fe que se tuvo. Eso es un apóstata. Vaya, ¿quién fue un apóstata? ¿Quién fue un apóstata? Judas fue un apóstata. ¿Quién fue un apóstata? Coré fue un apóstata en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue un apóstata? Saúl, que persiguió por la fe que tenía a los espiritistas, a los brujos, y después terminó yendo a un apóstata de la fe. ¿Quién casi
se convirtió en una apóstata Adán y Eva. Desobedecieron a Dios comiendo del árbol prohibido y bueno, en el caso de ellos se arrepintieron. Así que no llegaron a ser apóstatas, pero camino iban. Le hicieron caso a Satanás y desobedecieron la orden de Dios. Entraron en lo que es la apostasía, pero reflexionaron, se echaron para atrás y se arrepintieron. Por eso es que Dios les hizo túnica en los primeros capítulos del Génesis y los vistió. ¿Ves? Quienes casi entraron en la apostasía, la iglesia de Gálatas. A ver, leamos un poquito de la iglesia de Gálatas. Una iglesia que recibió el Espíritu Santo, una iglesia que recibió los dones de Dios por el ministerio del apóstol Pablo. Y después de haber entrado en la gracia, entonces la iglesia de los Gálatas quisieron tener salvación por medio de la ley. Regresaron al pacto que ya había Cristo cumplido, en la palabra correcta. Y lo que está cumplido ya quedó. Entonces los Gálatas, enseñados por los judíos, esos judíos que creían en Cristo pero todavía guardaban cosas de la ley como la circuncisión, los días de fiesta, el sábado, etcétera. Estas personas que hoy en día nos están diciendo que nosotros no podemos decir Jesús, que tenemos que decir Yeshua. Para los que no saben nada de esto, Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Entonces, ¿ves? No quieren meter esto. Yo cuando oro algunas veces digo Yeshua, porque es su nombre en hebreo. Y también digo Jesus, que es en inglés. Y también dijo Jesús, que es en español. ¿Y cómo dirán los chinos? ¿Y cómo dirán los coreanos? Que se están convirtiendo por millones. Y están echando demonios en el nombre de Jesús en el idioma de ellos. Entonces el problema no es que nosotros si debemos decir Yeshua o no. Si yo lo digo, no hay problema. Es el nombre de Jesús. El problema es que cuando hay una secta, una religión que te obliga, que te dice que si tú dices Jesús está diciendo caballo, o que es un derivante de la palabra Zeus, el dios griego. ¿Ves? No quiero entrar mucho ahí porque es un tema que lo he estudiado a profundidad. ¿Ves? El problema está cuando te quieren obligar y te dicen que si tú dices Jesús, o si tú dices Jesus, o si dices Jesús en griego, mire, por cientos y cientos y cientos de años, la iglesia no dijo Jesús porque no existía el español, ni dijo Jesus porque no existía inglés, ni dijo Yeshua porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y decían Jesús en griego. ¿Ve? Porque mire, el poder no está en la pura pronunciación. Porque el endemoniado gadareno dijo Jesús. Y posiblemente el endemoniado gadareno sí lo haya dicho en hebreo, Yeshua. Posiblemente, porque era hebreo. Y posiblemente le llamó a Jesús Yeshua. Y cuando él dijo Yeshua, los demonios no salieron. Luego en el libro de los Hechos tenemos el caso de aquellos sacerdotes judíos que quisieron echar un demonio para afuera. Y dijeron en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo yo Jesús? Porque estaban en Grecia. Y posiblemente utilizaron el nombre de Jesús en griego. En el nombre de Jesús. O vamos a suponer que dijeron en el nombre de Yeshua al demonio, el que predica Pablo. Y el demonio dijo, el demonio pronunció el nombre de Jesús. A Jesús conocemos. Y cuando él dijo Jesús, no salió el demonio fuera. Porque el poder no solo está en la vocalización. No solo está en la pronunciación de la palabra. ¿Ves? El poder está en que esa palabra que se diga venga de un corazón lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios. Amén. ¿Ves? Entonces, a nosotros los hispanos, en nuestra cultura se le pone a personas el nombre de Jesús. Y puede ser que ese Jesús que le llamamos Jesús sea un borracho, sea un drogadicto,
sea una persona mala y se llama Jesús, y toda la vida dicen Jesús y no salen demonios, no cambia la vida, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es la pronunciación solamente. ¿Ve? Cuando se hace una doctrina, de que hay que decir Yahshua obligatoriamente. Y si tú no dices Yahshua, Dios no te oye en tu oración. Los demonios no salen. Hermano, eso es una idolatría. Se está idolatrando la pronunciación de algo. Esa pronunciación yo creo que es santa. Yo creo que es sagrada. Yo lo creo. Yahshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, y Jesús Cristo, Jesús el Cristo en griego, Jesús Cristo en español, Jesus Christ en inglés. Para que esa pronunciación tenga poder, si no es solo un puro vocablo, Pablo lo dice, claro, en el libro de Corintios, si no es címbalo que retiñe, si no tenemos el ágape, el amor de Dios en nuestro corazón, si Cristo no reina en nuestra vida, si ese Yahshua que pronunciamos, si ese Jesús que pronunciamos, si ese Jesús que pronunciamos, si ese Jesus que pronunciamos no vive en tu corazón y tú no tienes el Espíritu Santo, címbalo que retiñe. Ahora, por eso es que cuando hay veces que vemos un hermanito que ni ha llegado ni al segundo grado, que casi ni sabe leer la Biblia, pero cuando ora y pronuncia el nombre de Jesús, porque ni sabe el nombre en hebreo, ni lo sabe en griego, ni lo sabe en inglés, y dice, Señor Jesús, ayúdame, lo que tiene es un segundo grado y casi no sabe hablar, Dios lo oye. Y ora por su familia, y en muchos casos hemos visto gente así, que ha traído cientos de personas a los pies de Cristo. Claro, que no son ni predicadores, gente que lee la Biblia nada más y que evangelizan personalmente y tienen un éxito tremendo. Y oran por los endemoniados y salen los demonios. Y oran por los enfermos y se sanan. ¿Por qué? Porque no es solamente la pronunciación. Este Jesús, dijo Pedro, es la piedra angular, desechada por vosotros los edificadores, y en ninguno otro hay salvación, porque no le he dado al hombre ningún otro nombre que podamos ser salvos. Ese poder de ese nombre, que yo lo creo, tanto en hebreo, como en griego, como en inglés, como en español, ese poder, tiene ese poder, adquiere ese poder, cuando hay una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, ese nombre sí tiene poder. Como Pablo dijo en el libro de Filipenses, haya en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo, el cual no escatimó humillarse, siendo igual a Dios, y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios Padre, porque el nombre de Jesús se lo dio Dios, que significa en hebreo, Yahshua significa en hebreo Salvador. Por lo tanto, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, yo tengo aquí mis notas. Todas mis notas de la gran ramera, de lo que es la apostasía. ¿Qué tiene que ver esto con la apostasía? Tenemos que tener cuidado. ¿Ves? Porque todas estas cosas, si no son la apostasía, pueden llevar a una persona a la apostasía. Mira los Gálatas. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo. Recibieron la bendición de Dios. Y miren lo que Pablo le dice en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, perdieron la sensatez. Pablo nos está llamando locos, insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién te contó el cuentecito de hadas? ¿Quién te persuadió para no obedecer a la verdad? Vaya, la verdad que yo bien escuchado. O a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por la obra de la ley
Fíjense que los israelitas que recibieron el Espíritu Santo tuvieron cientos y cientos y cientos de años en la ley. Y en la ley no recibieron el Espíritu Santo. Porque la ley y el Espíritu Santo solamente, la gente tenía experiencia con el Espíritu Santo en la ley, algunas personas como reyes, como profetas, como sacerdotes, y no todos, y no todos. Algunas personas escogidas por Dios. Pero el Espíritu Santo para nosotros en la gracia es un privilegio para todo creyente. En otras palabras, que en este pacto de Dios, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y el que cree en eso se apropia de la salvación y recibe el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Ese regalo del Espíritu Santo nunca jamás estuvo disponible a toda la raza humana, nunca jamás. Es ahora bajo los únicos méritos de Cristo. Y Pablo le pregunta, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo bajo la ley? Porque ni aún los israelitas, ni aún los judíos recibieron el Espíritu Santo y tuvieron la ley por cientos y cientos y cientos de años. Solamente algunos que Dios escogió para un trabajo, como David, como Ezequiel, como Jeremías. Hasta Saúl, el apóstata, tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, pero temporaria. Dice, recibiste el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 3, versículo 2, por la ley o por el oír con fe, o por la gracia. Pues es obvio que la habían recibido por la gracia. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo, uno que fue fariseo de fariseos, uno que conoció a Cristo en el camino de Damasco, le está diciendo a estos gentiles, que eran Gálatas, eran gentiles, y los hebreos de Jerusalén, que todavía querían arraigarse a la ley, a la circuncisión, a los días de fiesta, a ciertas comidas, etcétera, 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 vinieron y los persuadieron que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, y los persuadieron. Y ellos le hicieron caso. Y Pablo le está diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué pasó con las lenguas que ustedes recibieron? ¿Qué pasó con los enfermos que se sanaron en el nombre de Cristo Jesús? ¿Ustedes creen que les faltaba algo? Estaban completos en Cristo. Dice, tan necios sois, habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque la ley se obedece con la fuerza humana. Otra vez, la única dispensación donde el Espíritu Santo está disponible para morar dentro del ser humano y califica para este privilegio toda persona que crea. Toda persona que crea en Pentecostés. Cuando esos israelitas llegaron y vieron a los 120, Hechos capítulo 2, para los que no conocen esto, estaban hablando en otras lenguas, habían sido llenos del Espíritu Santo, habían sido bautizados con el Espíritu Santo de acuerdo a la promesa en el capítulo 1, que Jesús le dijo: quedaos en Jerusalén porque dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que estaban todos reunidos, unánimes orando, y de repente vino sobre ellos como lenguas de fuego, aposándose sobre cada uno de los 120 que estaba allí, incluyendo a María, la madre de Jesús. Y dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y los israelitas, los que guardaban la ley, los que conocían la ley, vinieron y dijeron: están ebrios, están borrachos. Y Pedro les predicó y le dijo: no estamos borrachos, sino que esta es la promesa hecha en el libro de Joel. En los postreros días, estos son los postreros días. En los postreros días, dice el Señor: yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, los chinitos, los negritos, los hispanos, los alemanes, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En este
periodo de tiempo llamado la gracia, el pacto que Dios Padre ha hecho con la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo del pacto de la gracia, toda persona, tú que me estás viendo en España, en Italia, no sé, permita Dios, tú puedes recibir el Espíritu Santo. Nada te lo puede impedir. Tú dirás, yo tengo muchos pecados, Cristo es más grande, su sangre que Él derramó en la cruz por ti es más poderosa que todos los pecados que tú tengas, que todos. El Espíritu Santo es más poderoso que toda la inmundicia que tú hayas practicado, que todo el pecado que tú tengas. Y si tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador y permites que el Espíritu Santo entre en tu vida, en tu corazón, Dios te dará la fuerza para vencer el pecado, porque no lo podrás vencer a no ser que tengas el Espíritu Santo. El pecado es más poderoso que tú, más poderoso que tu humanidad, más poderoso que tu naturaleza caída y vendida al pecado. Solamente para vencerlo necesitas algo más poderoso que tú y más poderoso que el diablo. Y más poderoso que el diablo hay una sola persona, o debo decir tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y si tú aceptas a Cristo, entonces tienes una promesa de parte de Dios. Esta es, en los postreros tiempos, dijo Joel, Pedro lo cita en el capítulo 2 del libro de los Hechos, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. En ese pacto estamos ahora, aprovechalo. Y vemos aquí que la iglesia de Gálatas entró en ese pacto de la gracia. Pero después quiso justificar su salvación o empezar a ganar su salvación, no por las obras de Cristo, sino por las obras de la ley. Y aquí lo dice bien claro: tan necios sois, versículo 3, habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo está diciendo, tantas pruebas tuviste, tanta persecución, tanto que sufriste por creer en el nombre de Jesús y haber sido bautizado con el Espíritu Santo y haber predicado el Evangelio, y ahora vas a abandonar, ahora vas a apostatar, salir fuera de esa fe y estasis, colocarse en otra, tanto por gusto. Está diciendo Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu del Dios Padre, que nos da el Espíritu, hace maravillas entre vosotros. ¿Qué más ustedes quieren? Está diciendo Pablo. Si ustedes, los gentiles, nosotros, éramos idólatras, vendidos a la idolatría, vendidos a todo tipo de inmundicia, y hemos aceptado a Cristo. Y eso de nosotros que no podíamos persuadir a nadie. Nadie creía en nosotros. Ahora estamos predicando a Cristo y la gente se salva. Y Dios, a través de esta boca, a través de nuestra boca, que ni siquiera en castellano lo hablamos bien, ni siquiera hablamos con elocuencia, Dios nos permite el privilegio de ver una vida cambiada y transformada por el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, el poder del Evangelio de Jesús. Gente tosca, bruta como nosotros, me incluyo, porque hay mucha gente inteligente en el mundo, pero por lo menos yo no estoy en eso. Solamente el éxito que Dios me ha permitido tener es suyo, no es mío, es de Él. Porque yo, ¿qué pudiera hacer yo? Si han habido etapas en la vida que ni a mí mismo me puedo persuadir, pero Dios me persuade. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Lo siento, eso que querían rápidamente que yo le hablara de la gran ramera, pero he sentido la presencia de Dios. Y Dios me ha guiado a decir lo que estoy diciendo. Pero me queda tiempo todavía. Me quedan como unos 45 minutos para poder hablar de la gran ramera. Pero, ¿qué es la apostasía? La apostasía es un espíritus inmundos que van a operar en el mundo. Mire, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en el libro de Timoteo, Timoteo capítulo 4. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es uno que ha conocido a Dios,
ha tenido las experiencias y abandona para entrar en otra fe, y predicar contra la fe que tenía. Eso es un apóstata. Mira lo que dice en 1 de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, tú puedes notar esto, esto no es un misterio, esto está con toda claridad, como el agua transparente, no agua sucia, sino agua limpia, transparente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, ¿ves? Abandonarán su fe para entrar en otra contraria. Apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Por eso es que esta gente sectaria tiene tanto amarre. Las personas quedan amarradas mentalmente. No se les sale de la cabeza. A mí me ha tocado dialogar, no quiero discutir, dialogar con estas personas sectarias que niegan la divinidad de Cristo, que niegan que no hay un infierno hoy, que niegan que el Espíritu Santo no es una persona y que niegan muchísimas cosas más. Me ha tocado dialogar con esta gente y cuando usted habla con ellos tú te quedas turbado. Tú te quedas turbado, tu espíritu te queda triste, afligido, turbado. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ves? Por eso tienen un amarre, que la mente queda amarrada, atada a la mentira, atada al engaño, a tal punto donde dicen que el Espíritu Santo no es una persona, no es omnipresente, no lo sabe todo, no está en todo lugar a la misma vez igual que el Padre. Que enseñan que Jesucristo no es Dios, sino una creación del Padre. Sí, Jesús es una creación del Padre en su humanidad, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, su humanidad. Pero en su divinidad la Biblia lo dice bien claro. En el principio era el Verbo, era Cristo. Y el Verbo era con Dios. El Cristo estaba con el Padre. Y el Verbo era Dios. Lo dice bien clarito. Entonces niegan la divinidad de Cristo. Y con una seguridad y con una persuasión que dejan a la gente amarrada. Su mente amarrada. Tupida, donde si tú le enseñas en la Biblia los versículos de la divinidad de Cristo. Tú le enseñas en la Biblia los versículos que dicen que el Espíritu Santo es una persona. No hay manera que lo puedan ver. Porque el enemigo ha cegado su entendimiento. Lo ha cegado. Esa es la apostasía. Ese es un ejemplo de la apostasía. Al punto que esta gente ni siquiera creen que los dones del Espíritu Santo existen hoy. Que existieron solamente para los apóstoles. Y que hoy ya no existen. Dios no sana hoy. Dios no tiene profecías hoy, ni tiene profetas. Dios no tiene dones de lengua. Dios no llena, Dios no bautiza, porque limitan al Espíritu Santo una fuerza activa, así como la electricidad, que es una fuerza activa. Pero el Espíritu Santo piensa, en la Biblia lo dice, ordena, manda, nos hace recordar, nos da fuerza para hablar, nos da fuerza para vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, todas estas cosas que estoy hablando son la apostasía. Y bueno, mire, la iglesia de Filadelfia, nos vamos para allá ahora. Muestra en el capítulo 3, del libro Apocalipsis, nos da un ejemplo de la iglesia que va a ser, la iglesia que va a acontecer en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, mira, dice Apocalipsis 3:14, tendrá que acontecer esta apostasía. La estamos viendo y esto viene de muchos años. Todas estas doctrinas equivocadas, todas estas doctrinas, me vienen a mi espíritu y a mi mente, pero tengo que evitar porque es que hay tanto que decir de esto. Por ejemplo, cómo ellos han borrado
de la palabra de Dios los versículos que hablan de la divinidad de Cristo, utilizando manuscritos de herejes. En otras palabras, ellos dicen que traducen su Biblia basándose en manuscritos griegos y hebreos. ¿Pero cuáles? Porque allá había herejes también, como Arrio. Este asunto de negar que Jesucristo es Dios, esto no es nada nuevo. Esto es del año 300 y pico, desde Arrio, desde el concilio de Nicea. Y ellos escribieron también manuscritos. Entonces esta gente agarra esos manuscritos de los equivocados, de los herejes, de los apóstatas, esos manuscritos, y basan sus traducciones en esos manuscritos, no en los manuscritos que vienen de la línea apostólica, de la iglesia de Jerusalén, de las iglesias gentiles, como Antioquía, como Corintios, como de las iglesias donde fueron fundadas por el apóstol Pablo, y también ahí escribieron manuscritos. Y esos manuscritos traen la doctrina apostólica. Entonces hay gente que no conoce estas cosas. Entonces me dice, no, el griego dice esto. Sí, pero ¿cuál griego? ¿Cuál griego? ¿Cuál manuscrito griego? Los corruptos. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado cuáles manuscritos se usaron para la traducción de la Escritura. Y aquí vemos a la iglesia de la Odisea. La iglesia de los últimos tiempos dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, versículo 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es Cristo hablando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Así que la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia social. ¿Y qué tiene de malo ser una iglesia social? Bueno, lo malo que tiene es que cuando tú eres eso, nada más. ¿Ves? Porque la iglesia tiene que dar a la gente de comer. En el libro de los Hechos lo vemos. Los apóstoles estaban sirviendo mesas a las viudas, etc. Y escogieron un team de diáconos, de ayudantes, Hechos capítulo 6, para que le ayudasen en eso. Tenemos que ser social, pero sin abandonar la unción, el poder, la lectura, el ayuno, la alabanza, la gloria de Dios. Cuando la iglesia se convierte solamente en algo social, tibia, no es ni caliente ni es fría. Porque el Señor está diciendo, el frío no conoce de Dios. El frío no conoce de Dios, entonces Dios tiene misericordia del frío porque conoce de Dios. Y el caliente es el que está bajo el fuego de Dios. Pero el tibio ha conocido de Dios y ha hecho de las cosas de Dios un socialismo, donde su trabajo para el Señor es solamente socializarse con las personas y ha abandonado su comunión con Dios. Le pasa a la primera iglesia, a la iglesia de Éfesos, que Dios le dice que regrese a su primer amor. Mire, le voy a leer eso y regreso al Apocalipsis y ya voy a entrar en el asunto de la ramera de dogma. Voy a la iglesia de Éfesos, capítulo 2, regreso después a la iglesia de la Odisea y entramos en la gran ramera. Y mire lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cristo tiene a sus ministros, a sus hijos en la mano derecha, protección, cuidado. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros de oro del capítulo 1, es un tipo de la iglesia. Cristo está en medio de su iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire, tenían obras y tenían trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar a los malos. Fíjense, tenía celo. La iglesia eso, tenía celo, tenía obra. Y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son. Igualito que los tiempos de hoy. Hay más apóstoles hoy, hermano, que yo no sé qué vamos a pasar cuando lleguemos al cielo. Porque allí en las puertas de Jerusalén solamente hay 12 nombres. Y yo no sé con tantos apóstoles que hay hoy. Y tengo que decir esto. Es un tema controversial. Y aquí me metí en problemas. Hay gente que yo conozco que se merecen el título de apóstol, porque son hombres de Dios, hombres verdaderamente dignos de imitar,
Pero hay gente que se llama apóstoles que no califican ni para ujieres en el parqueo de la iglesia. Porque ya se ponen un título y se creen que el título los va a hacer grande. No, hermano. No. Es el ministerio que tenemos que nos hace, en vez de grande, cada día más chiquitito. Porque mientras más tú estás cerca a Dios, más tú entiendes que hay que darle la gloria a Él. Amén. Y que hay que humillarse más. Mientras más tú estás cerca de Dios. Y dice aquí que la iglesia de Éfeso, mire para allá, apóstoles, y dice aquí, y ha sufrido, mira, habían sufrido prueba. Dice, tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Oye, cuántas calificaciones tremendas tenía esta iglesia y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cristo. Fíjense que primero significa que hay otro, porque tú amas a tu mamá y amas a tus hijos y amas a la nación y te amas a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dice que nos amemos y que amemos al prójimo, pero el primer amor es Cristo. Entonces ellos estaban tan ocupados llevando comida, atendiendo a los enfermos, atendiendo, no tenían tiempo por algo. No se dan de cuenta que el éxito cuando visitamos un enfermo está cuando hemos estado en la presencia de Dios. Habían abandonado su primer amor. Y la iglesia de la Odisea, nos regresamos al capítulo 3, que es la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia fría, una iglesia social, una iglesia jugando bingo, una iglesia que se concentra en pantallas, en aparatos eléctricos. Mire, yo pastoreé 33 años y hace ya 15 años que estoy así, viajando, yendo donde Dios me llama, no estoy pastoreando. Aunque sí estoy pastoreando de otra manera, no quiero invertir tiempo en eso. Y cuando yo pastoreaba, mira, teníamos aparatos, teníamos cámaras, salíamos a la televisión. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Tiene de malo eso cuando se piensa que el éxito en el ministerio es eso. Esos son el adornito del pastel nada más. El éxito del ministerio se tiene cuando el siervo de Dios se ha metido con Dios. Se ha metido orando. Yo estuve todo el día orando, y la gloria sea para Dios, pero como un ejemplo, para traer este estudio todo el día orando. Y aquí tengo el estudio y no lo puedo dar. No lo puedo dar porque el Espíritu de Dios me está moviendo a estas cosas que estoy diciendo, a la apostasía. Entonces, gloria a Dios por esas iglesias que tienen pantallas y aparatos, y nosotros teníamos tremendo grupo musical. Muchos de los que me están viendo conocen, ¿no?, nuestro ministerio. Y todo esto lo usábamos, pero estaba bien claro en mi mente y en mi corazón que mi primer amor era Cristo. Y que sin Él, en vano están las pantallas, y en vano están las cámaras, y en vano están los aparatos. ¿Ves? Él tiene que ser lo primero. Entonces, vemos aquí que la iglesia de la Odisea ni era fría ni era caliente. Ni era gente que no sabía nada de Dios, estaba llegando a la iglesia y tenía que recibir a Cristo frío. Ni eran calientes de los que están buscando a Dios, sino que era un club social. Eso es lo que era. Se parece a la iglesia de hoy, a muchas iglesias de hoy. Dice, pero, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste, hermano. Qué triste que una persona que ha tenido encuentros profundos con Dios, que ha estado ahí en la Shekinah, una palabra hebrea, Shekinah, esencia de Dios. Hamashiach significa ungido. Cristo, Christus en griego, ungido. Jesús el Cristo, el Salvador ungido, la traducción literal al español. Qué triste que esos que han caminado con el Señor, que han entrado al lugar santísimo ya porque el velo se rompió, y que han tenido experiencias con Dios, ahora entran en una tibieza. Pero hermano, tú tienes la solución. Yo tengo la solución. He entrado yo en tiempos de tibieza. Tengo que ser honesto. He tenido etapas en mi vida donde no he tenido ganas de cantarle a Dios, donde no he tenido ganas de ir a la iglesia, donde no he tenido ganas
por las pruebas, las cosas tan horribles que me han pasado en mi vida, que ¿para qué hablar de eso? Pero ¿sabes qué? Me ministró muchos versículos bíblicos, pero ese salmo que dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Me ministró eso tanto porque David le está dando una orden a su cuerpo. En ese salmo David le está dando una orden a su cuerpo. ¿Por qué? Porque él estaba pasando un momento horrible y no tenía ganas de alabar a Dios, no tenía ganas, un tiempo de ser tibio. Pero una cosa es tener una etapa y amarrarte los pantalones y pararte y decir: yo voy a buscar al Señor y yo no voy a seguir así. A todo creyente nos pasa eso. Pero tu amor por el Señor te mueve a seguirlo buscando, a seguir glorificando su nombre. Y esa etapa pasa y entras al horno, a lo caliente, a alabar a Dios, a meterse en su palabra otra vez, a buscar su santo nombre. Muy diferente. Entonces vemos aquí lo que es la apostasía. Todo este tiempo, usando ejemplos, etc., es la condición de la iglesia antes del arrebatamiento. Y la apostasía es la preparación para la gran ramera. Y ahora sí, me queda media hora de clase. Vamos a entrar en lo que es a fondo, o por lo menos un poco, porque ¿quién puede estudiar la palabra de Dios a fondo si la estudiamos 100 veces y si viviéramos 10 vidas de 100 años cada una? Cada vez que abriéramos esta palabra aprendemos algo nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué cosa es este asunto de la gran ramera. La gran ramera primeramente será una religión que existirá al principio de la gran tribulación, en los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, y que el anticristo será parte de la gran ramera. Ahí, en esta falsa religión, el anticristo va a aprender cómo controlar la economía del mundo. Va a tener las ideas acerca de la marca que él va a instituir en el mundo para controlar el mundo económicamente. Va a agarrar las ideas de cómo instalar su religión en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. La gran ramera, muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es la gran ramera? Apocalipsis 17, versículos 1, 2 y 5. Apocalipsis 17, 1, 2 y 5. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ven, ese título no lo escogimos nosotros, lo escogió Dios. Le llamó a esta religión que va a existir en los primeros años de la gran tribulación, pero que la apostasía va a preparar el mundo para esta religión. Por eso no hemos tomado tanto tiempo describiendo la apostasía. Dice: la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sobre muchas aguas. Vamos a explicar eso en un momentito, ¿ok? Y dice la Biblia: con la cual han fornicado. Aquí la palabra fornicación no es una fornicación física, sino es una fornicación espiritual. En otras palabras, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ven cómo se parece a la apostasía? Como los espíritus inmundos, los demonios, tupen los sentimientos de los seres humanos y la mente, donde la mentira la ven como la verdad, el error en la palabra, miran la palabra de Dios y lo real, lo verdadero lo ven como un error, y no es que lo saque de ahí. Están amarrados, encadenados por legiones de demonios, por espíritus inmundos. Los espíritus inmundos operan más en la religión que tanto en la religión como en el pecado, debo decir. Hay más gente que se va a ir al infierno por religiosidad que por borracho, que por drogadicto. Más gente que se va a ir por religiosos. Y se creen, entran en una creencia que ni siquiera está en la Biblia, que ni siquiera está en la palabra de Dios. Así, esa apostasía que hemos hablado tanto hoy,
en una preparación para esta ramera. Dice que los reyes de la tierra, los presidentes hoy, los líderes políticos, van a cometer fornicación, van a entrar en adoración a ídolos, a imágenes, a espíritus inmundos. Esa será la religión que existirá al principio de la gran tribulación. Habrán otras religiones. Los israelitas, los judíos, construirán su templo otra vez por 3 años y medio nomás. Y van a practicar la ley y van a hacer su sacrificio, de acuerdo a Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 9. Usted lo puede leer cuando tenga tiempo. Los cristianos van a existir en la gran tribulación, especialmente los 3 primeros años y medio, donde el anticristo será parte de la gran ramera, y la gran ramera le permitirá a todas las religiones que quieran creer en lo que quieran, en un palo, en una nube, en un mosquito, en un cocodrilo, como creían los egipcios que el cocodrilo eran dioses, los falcones eran dioses, los animales, los dioses se manifestaban como animales. Por eso cuando usted ve las figuras de los jeroglíficos egipcios, va a ver una persona de cuerpo humano con la cabeza de un falcón o de una serpiente. Entonces, así será la gran ramera, que le permitirá hasta a los cristianos, serán parte. Y la gran ramera embriagará, fascinará a muchos de los que creen en Cristo en la gran tribulación y serán parte de la gran ramera. Esa es la apostasía. Y ahí lo vemos. Entonces dice aquí que los reyes van a fornicar. Y dice la Biblia aquí que esta gran ramera, versículo 1, Apocalipsis 17:1, dice la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son muchas aguas? Bueno, nos vamos al versículo 15. Fíjense que el capítulo 17, versículo 15, fíjense que las tipologías, las representaciones espirituales en la Biblia, la misma Biblia las explica. Si usted estudia, si usted tiene paciencia, si usted pregunta, si usted le pregunta al pastor, a una persona que ha estudiado, o usted mismo la busca, encuentra. Mire, ¿qué significa esta religión que se sienta sobre muchas aguas? Versículo 15. Y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, mira qué clarito, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que vemos que esta gran religión va a estar asentada, va a tener autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el planeta entero. ¿Ves? Será una religión que entrará en el hinduismo. No quiero mencionar nombres de religiones, porque son muchas, pero será una religión que acogerá todo tipo de mezcolanza de religión. Y será una preparación para el anticristo, que va a agarrar fuerza después de 3 años y medio. Por 3 años y medio le está haciendo parte el anticristo de esta gran ramera, juntamente con 10 países europeos. 10 naciones europeas serán parte de esta gran ramera, y después, ya al final de los 3 años y medio primero de la gran tribulación, ayudarán al anticristo a tomar el poder. Así que espero que podamos ver eso. Nos quedan 25 minutos, voy a acelerar un poquito. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña esta gran ramera? Capítulo 18, versículo 2. Capítulo 18, versículo 2 dice: y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Fíjese. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que vemos aquí que esta gran ramera, también llamada la Babilonia, no tenemos tiempo para explicarlo todo en 1 hora y pico, pero esta gran ramera será una religión llena de demonios y se ha hecho habitación. ¿Qué es una habitación? Un lugar donde vive alguien. Vivir, habitar, habitación. Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Así que, ¿qué enseña? Enseña el espiritismo, la brujería, la adoración al mismo Satanás. Así es la preparación para la religión del anticristo. ¿Qué más enseña? Versículo 23. Apocalipsis 18, 23. Dice así:
luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposo se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así que aquí habrá una religión universal que usará hechicería, brujería. En una de las clases que dimos del Apocalipsis, hablamos de la operación de los espíritus inmundos y de Satanás en la gran tribulación. Y enseñamos que había un grupo de demonios que están encarcelados, todavía están encarcelados, desde que se rebelaron contra Dios, porque eran ángeles, se rebelaron contra Dios y entonces Dios los maldijo y se convirtieron en demonios. Y hay un grupo que son tan malos, que fueron los que planearon la rebelión con Lucifer, que llegó a ser Satanás. Planearon la rebelión. Son tan malos que Dios los ha reservado para la gran tribulación. Y en la gran tribulación van a ser sueltos desde el principio. Y vemos aquí que aquí está la hechicería, la brujería, la idolatría. Será la religión de esta gran ramera. ¿Qué domina? ¿Qué dominio tendrá la gran ramera? Nos vamos al capítulo 17 otra vez. ¿Qué dominio tendrá? Dice Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Ya eso lo hemos leído. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué son estas muchas aguas? Versículo 15: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que, ¿qué domina? Domina países, domina política, domina reyes, domina capitanes, domina ejércitos. Esta religión será una religión que domina. Bueno, no quiero mencionar nombres, pero yo creo que va a ser bien obvio. Ya eso lo hemos visto en la historia. Lo hemos visto en la historia, donde por lo menos en la antigüedad, y creo que hoy también, había una religión que ponía reyes y quitaba reyes. No había un solo rey en Europa, no había uno solo, que no fuera respaldado por esa religión. Si el líder de esa religión no decía, tú eres rey, decía, tú eres rey o tú no eres rey. Y el rey que se rebelara contra esa religión, la religión lo categorizaba como anatema, maldición. Y todos los reyes de Europa, desde Portugal, España, Italia, Alemania, todos eran de esa religión. Y no podían ser de reyes a no ser que esa religión los coronara. Fíjense que cuando esa religión vino a coronar a Napoleón Bonaparte, el cual tenía otra mentalidad, no le permitió al líder de esa religión ponerle la corona, sino que Napoleón Bonaparte tomó la corona y se la puso él mismo. No le permitió. En otras palabras, ¿qué quiso decir con eso? Yo no soy emperador porque tú no eres emperador. Yo soy emperador porque me he ganado ese lugar. Y bueno, es cuestión podemos tener diferentes opiniones en relación a Napoleón Bonaparte, etc. Pero en la historia está Dios también. El hombre no es el dueño de esta tierra. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Así que vemos aquí que esta gran ramera será una religión, también será un dominio político en el mundo. ¿Qué controla? ¿Qué controla? Mire todo lo que controla a esta ramera, esta religión que al principio de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 18, del versículo 10 en adelante, dice: parándose de lejos por el temor y tormento, decir, ¡ay, gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Porque llegará un momento al final de los 3 años y medio que Dios le va a juzgar. Pero aquí nos enseña que dominó por 3 años y medio, que ese poder económico que vamos a ver es el que toma el anticristo. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, mírate las menciones.
¿Qué comercio controlará la gran ramera? Mira, uno solo de estos comercios puede hacer un país una potencia mundial. Cuando España, en el siglo XIV, los 1500 y 1600 y 1700, controlaba la plata y el oro que salía del Perú, del Alto Perú, lo que es Bolivia ahora, y de México, ellos dominaban. Es más, que la primera moneda internacional que hubo fue la moneda española. Hasta en China, los chinos usaban la moneda española para comercializar en el mundo. Así que esto ha acontecido en la historia y sigue aconteciendo y va a acontecer. Así que vemos aquí que la mercadería de oro controla la gran ramera. De plata, Apocalipsis 18, versículo 12. De piedras preciosas, de perlas, de lino, de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor, etcétera, etcétera, etcétera. Síganlo leyendo, hermano, cuando tenga tiempo. Porque es que con 3 o 4 de estas cosas que una religión controle, domina el mundo. Mira cómo los países árabes y los países petroleros nos han dominado. Con este petróleo, que hubo un tiempo en la historia que el que tuviera petróleo en el patio de su casa tenía una maldición. Porque ahí no se podía sembrar nada. El petróleo mataba toda la tierra. No servía para nada el petróleo. Hasta que por fin descubrieron que podían hacer gas. Y un gas para alumbrar los bombillos. Porque antes de eso se alumbraban con la grasa de ballena, se estaban acabando las ballenas. Entonces descubrieron que haciéndole cierta purificación al petróleo, salió un gas que se le llamaba en Latinoamérica luz brillante. Luz brillante. Un olor horrible. Yo me recuerdo cuando niño todavía existía eso. Y se le echaban los bombillos. ¿Se recuerdan, pastores? Sí, claro. Y después salió la gasolina. Y el asunto es que el petróleo, un solo producto, domina el mundo, paraliza el mundo. Imagínense todos estos comercios que va a controlar la gran ramera. Así que vemos aquí que la gran ramera, me quedan 15 minutos, será esta religión controladora en los 3 primeros años de la gran tribulación, donde el anticristo es parte de ella. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, vamos a empezar a ver esto. Vamos a empezar a ver cómo 10 países europeos y cómo el anticristo es parte de la gran ramera. Y ahí están por 3 años y medio aprendiendo, o más bien aportando también, ayudando a la gran ramera a reinar. Hasta que después, me adelanto en caso que no me alcance el tiempo, al final de los 3 años y medio, estos 10 países se unen con el anticristo y derrumban a la gran ramera e instalan al anticristo como el gobernador universal en el mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena. En otras palabras, la gran ramera sentada sobre el anticristo, la bestia. La Biblia le llama al anticristo en el libro de Apocalipsis bestia. El nombre anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis, aparece en las epístolas de Juan. Léase las epístolas de Juan y ahí aparece el nombre de anticristo. En todo el libro de Apocalipsis al anticristo se le llama la bestia. Y vemos aquí que la ramera está sentada sobre el anticristo. En otras palabras, que tiene autoridad sobre él al principio de la gran tribulación. Y dice: y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, porque el anticristo será posesionado por el mismo Satanás. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me voy a concentrar en estos 10 cuernos. Así que vemos aquí que dentro de esta ramera, gran ramera, esta religión falsa que dominará el mercado, que dominará la política, que dominará los ejércitos del mundo al principio de la gran tribulación, dice aquí que tiene 10 cuernos. ¿Y qué significa esto?
de 10 cuernos. Bueno, el versículo 12, Apocalipsis 17:12 nos dice que son los 10 cuernos. Dice, y vi los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes. Miren, ¿te ves? La misma Biblia te explica. Es una representación que dentro de esta falsa religión que adorará demonios, espíritus, brujería, hechicería, de esta gran religión, habrán 10 países europeos. Para saber de dónde vienen estos 10 países hay que irse al libro de Daniel. No tenemos tiempo, pero le voy a decir a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9. Ahí usted puede ver que estos 10 países son del antiguo imperio romano. Son 10 países europeos del antiguo imperio romano que serán el corazón de la gran ramera. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Mire qué clarito, que aún no han recibido reino. Cuando Juan escribió esto en el año 100, todavía no lo han recibido. Todavía no ha llegado a la gran tribulación. Todo lo que estamos viendo hoy es una preparación. Es el Señor llamándonos la atención. El Señor diciéndonos, vengo pronto. Vengo pronto. Hago un paréntesis aquí. Si usted tiene preguntas, por favor, escríbanos sus preguntas. Aquí tenemos a la pastora Ramírez anotando las preguntas. Y cuando yo termine, que voy a terminar en 12 minutos, voy a contestar sus preguntas. Así que nos las escribe, nos las manda y se las vamos a contestar. Y los 10 cuernos que has visto, versículo 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, por un tiempo recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que 10 países del antiguo imperio romano, de acuerdo a Daniel capítulo 7 y capítulo 9, 10 países junto con el anticristo serán parte de la gran ramera primero. Ahí estarán ayudando a la gran ramera, aprendiendo, y después de 3 años y medio vamos a ver lo que hacen. Así que vemos aquí que empiezan estos 10 países ayudando a la gran ramera, pero vamos a ver ahora en el versículo número 3, Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó el espíritu en el desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres blasfemios que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí vemos que la gran ramera de esta religión estará sobre la bestia, sobre el anticristo. Y ahora en el capítulo 17, versículo 16, vemos qué acontece. Miren lo que acontece después de 3 años y medio. Y los 10 cuernos, los 10 países europeos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán en fuego. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Así que vemos aquí, y miren el versículo número 2 y 13, en el versículo número 2 y 13, Apocalipsis 17, 2 y 13, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Miren el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que vemos aquí que por 3 años y medio estará esta religión al principio de la gran tribulación dominando al mundo, bien feliz, bien contenta, porque tiene países europeos, y no solo los europeos. Recuérdense que está sentada sobre muchas aguas, lenguas, países, pueblos, naciones, el mundo entero. Pero el corazón del gobierno serán 10 países europeos. Algunos dicen que es la Unión Europea, no sé, puede ser. Pienso que la Unión Europea hoy es una preparación también para esto que va a venir. Será más poderoso, más fuerte que la Unión Europea. Entonces vemos aquí
que entonces se rebelan contra la ramera, gran ramera, después de 3 años y medio, e instalan al anticristo para ser el gobernador universal. En el capítulo 13 ya vemos al anticristo. Regresando al capítulo 13 vemos la instalación del anticristo para tomar el poder. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos ya sabemos que son los 10 reinos que van a ayudar al anticristo. Y en sus cuernos 10 diademas. En otras palabras, los cuernos, los reinos tienen diadema, que es una señal de reino, de corona. Fíjense que todos los reyes tienen coronas llenos de perlas preciosas y de diamantes y de diademas. Y derramé sobre la tierra las 7 copas de la ira. Entonces, ya al fin, en los últimos 3 años de la gran tribulación, vemos aquí que Dios empieza a derramar más potentemente, más terremotos, más maremotos, más epidemias, que va a hacer lucir a este coronavirus como un jueguito, como una cosita de nada. Van a haber epidemias que el hombre ni nunca soñó, ni tendrá el tiempo para las vacunas, ni podrá luchar para ellas. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis nos dice que va a morir una tercera parte de la raza humana. Una tercera parte de la raza humana. Estamos hablando de 2 billones, no millones, billones. Si aconteciera esto hoy, morirían 2 billones de personas en cuestiones de meses. Este asunto del coronavirus, que en meses Dios ha permitido que nos encierren a todos en las casas, que cierren las iglesias, que cierren los comercios, que cierren las aeropistas, que cierren todo. En cuestiones de 2 meses nos está mostrando a nosotros lo que va a pasar en la gran tribulación. Será muchísimo peor, muchísimo peor. 2 billones de personas morirán en guerras nucleares, en epidemias que nunca jamás hemos visto, en bombas químicas que matarán a los hombres y los edificios estarán ahí. Es triste ver algunas ciudades, aquí en Los Ángeles, las carreteras vacías, los negocios cerrados. Yo iba a dar algunas vueltecitas en mi carro y lugares donde estaban llenos de vida, llenos de gente caminando, vacíos. Bueno, en la gran tribulación habrán bombas químicas que matarán a los hombres y los edificios ahí se quedan, los árboles ahí se quedan, las playas ahí se quedan, todo ahí se queda. Y 2 billones de personas, una tercera parte de la raza humana, si fuera hoy, acontecerá. Así que vemos aquí cómo estos 10 países se van a unir para destruir a la gran ramera y darle ese poder al anticristo. Y en el capítulo 13 no tenemos ya tiempo para entrar ahí, pero en las otras clases que vienen vamos a volver. Digo a volver porque ya hemos dado clase del anticristo. Búscala en YouTube, así como esta de 1 hora y media, solamente del anticristo. Las puedes ver en YouTube y las puedes ver en Facebook. Búsquelas bajo mi nombre, Quiles Acosta. Ahí están esas clases. Pero también vamos a hacer otra clase del anticristo. Pero mire lo que pasa para terminar y cerrar con esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mire lo que pasa con el anticristo. Una vez que estos 10 países les den el poder. Nos quedan 5 minutitos. Por favor, mándenos sus preguntas, las vamos a leer, vamos a dar su nombre, denos saber en sus preguntas de dónde está llamando, de qué país, su nombre para leerlo. Si usted gusta, si quiere ser anónimo, también puede ser anónimo. Pero en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya leímos, hablamos bastante de eso. Y se manifieste el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, el hijo de perdición. En otras palabras, el anticristo estará posesionado por Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Él será el anticristo. Estos 10 países que apoyaban a la gran ramera con su brujería, su espiritismo y sus religiones satánicas,
van a destruir esta religión, este poder político, este poder económico, este poder militar, lo van a destruir para ellos agarrar el poder y entregárselo al anticristo, ayudar al anticristo a dominar el mundo entero. Así que una vez más, así como Portugal dominaba a Indonesia, aparte de la China, como Inglaterra dominaba a la India, aparte de América, aparte también de China. Mira la isla de Taiwán, los ingleses la tuvieron por años, por cientos de años, la tuvieron como propiedad de ellos. Así como los países europeos, como Holanda, controló la economía, los productos del mundo por un periodo de tiempo, y luego España, toda América, los Países Bajos, parte de Italia. Carlos V de Alemania, Carlos I de España, dominó el mundo, Felipe II. Así como Europa dominó el mundo entero, casi todo el mundo entero, las Filipinas, ¿sabe por qué se llama Filipinas? ¿Usted cree que los filipinos tenían el nombre de Filipinas? No, es Felipe II, rey de España, que le puso ese nombre. Los filipinos se llamaban de otra manera. Hasta allá llegó España, mire para allá. Le daba la vuelta al mundo, por abajo de América, para poder llegar al Océano Pacífico, en barcos, en carabelas, y dominar a Indonesia, parte de Indonesia, buscando el cloves, buscando la pimienta, buscando las especias. Entonces vemos aquí que el anticristo se va a sentar, y dice aquí, en el trono, en el templo de Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Así que al principio de la gran tribulación, los 3 primeros años y medio, la gran ramera va a permitir que haya muchas religiones, incluyendo a los israelitas, que van a reconstruir el templo otra vez. Y después de 3 años y medio, el anticristo les va a quitar el templo, va a parar los sacrificios, va a parar los ritos de la ley, se va a sentar él en el templo hecho por los israelitas y se va a hacer pasar por Dios, y la gente va a adorarlo como Dios. Así que hasta aquí el estudio de hoy. Ya vamos a terminar y quiero hacer una oración. Antes de terminar, tomar un tiempito para orar. Espero que el estudio hoy le haya sido de bendición, por lo menos es mi intención. Así que la palabra de Dios te hace 2 cosas: o te bendice o te hace enojar. Así que espero que te haya bendecido. Y si te enojaste, pues lo siento mucho. No te enojes. Agarra tú misma la palabra, y ratifica las cosas que yo he dicho. Y si no estás de acuerdo conmigo, ¿qué le vamos a hacer? Puede ser que yo esté equivocado también. Aquí todos estamos aprendiendo. Pero si esta palabra te ha sido de bendición, quizás tú me estás viendo, te has apartado de los caminos del Señor, estás pasando un tiempo de ser tibio, y Dios te está llamando hoy a través de esta palabra a que le entres una vez más con el Señor. O otros que lo están viendo que nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Voy a hacer una oración para terminar y después vamos a leer las preguntas. Repite esta oración conmigo. Es una oración para que hagas las paces con Dios, te restaures con Dios, o para que te entregues al Señor. ¿Listo? Muy bien. Di así conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Díselo. Perdóname, Señor. Señor, te invito a entrar en mi corazón. Te invito a entrar en mi vida, Jesús de Nazaret. Señor, entra en mí y lléname de tu Espíritu Santo. Díselo. Díselo ahí en tu corazón. No tienes ni que decirlo en alta voz, ahí en tu corazón.
Señor, entra en mí. Lléname de tu Espíritu Santo. Restáurame. Cámbiame, Señor. Dame fuerza para servirte a ti. Y a ti, Señor, doy la gloria y doy la honra en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración de sincero corazón, usted desde ahora por delante es un hijo de Dios. Si ya conocía a Cristo y se había apartado, desde ahora por delante, usted va a empezar a caminar en el fuego de Dios. Y usted no va a ser de los tibios, ni de los fríos. Usted va a ser de los que están calientes con el Señor. Amén. A ver si hay preguntas. Pastora Rani, un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Los pastores Borges, Sí. los que lo están mirando. Hay pastores allá en El Salvador, pastores Borges, un abrazo grande. Un abrazo grandote a ustedes. Gracias, hermano, por vernos. Y varios hermanos están Paquita, diciendo así se llama la hermana Paquita. Un abrazo, hermana Paquita. Pastor, un abrazo a usted. Me saludan a pastor panameño cuando me lo vean. María Peña, Oscar Peña y varios. María Peña y Oscar Peña son hermanos de West Palm Beach, Florida. O de West Palm Beach, Florida. Allá con el pastor Claudio González. Pastor González, un abrazote grande. Cuando veo tu programa radial, hermana Peña, hermano Peña, veo el programa radial de ustedes, me gozo en ver al pastor Claudio por tanto tiempo haciendo ese programa y firme en la fe. Los amamos mucho, que Dios les bendiga. Un hermano Henry Emma Escobar Asensio tiene preguntas para A ver, el hermano Henry Emma Escobar Asensio. Ok, el hermano Henry Escobar Asensio tiene una pregunta. Vamos a ver cuál es. Dice que por qué algunas iglesias evangélicas celebran la Semana Santa en la misma fecha que la Iglesia Católica y se visten como quieren. Pregunto porque muchos que no son convertidos me preguntan esto. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, es que mire, la Semana Santa también coincide con la Pascua hebrea. En otras palabras, cuando el pueblo hebreo sacrificaba el cordero y hacían su Pascua, sacrificaban la fecha, el pueblo hebreo sacrificaba la fecha cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Esa es la Pascua y esa es la semana donde también murió nuestro Señor y Salvador. Así que la Iglesia romana celebra la Pascua, pero nosotros los cristianos también la celebramos porque es la semana donde murió el Señor y resucitó también. Pero también es una tradición, o debo decir, un mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, que celebraban matando un cordero, haciendo una comida, ponían la sangre del cordero en los dinteles, los marcos de la puerta. No hay tiempo para explicar eso ya. Y desde ahí por delante el pueblo hebreo hasta el día de hoy celebra su libertad de la esclavitud de Egipto en esa semana de Pascua y nosotros celebramos la muerte y resurrección del Señor. Espero que eso les sea suficiente. Bueno, esos son todos, pues me despido en esta noche dándole gracias a todos los que nos han visto. Gracias por esos hermanos que nos han mandado una ofrenda. Algunos de ustedes nos han mandado una ofrenda, nos ayuda muchísimo, se lo agradezco tanto. Algunos me han mandado $2, otros me han mandado $1, otros me han mandado 20, 30, 40, hasta 50. Agradecemos todo, al de 1 y al de 50. Porque si una persona me mandó $1, asumo que no tenía más. Y que de su corazón quería bendecirnos. Gracias por esa bendición. Un abrazo y hasta pronto.